Eh, Déjame correr esto para acá porque siempre sale algo. Ok, bueno. Bueno, todo bien, gracias al Señor, mi hermano. Muchas gracias siempre, digo, por la oportunidad y sobre todas las cosas por eso, por poder trabajar para el Señor. Yo creo que hasta que esto es una de las cosas que muchas veces no se valoran, pero es un privilegio trabajar para el Señor de alguna manera, ¿no? Con lo poco que uno puede, con los dones que el Señor le da y con el sacrificio que se debe a Él, porque si no fuera por Él, ni tampoco pudiéramos hacer lo que hacemos, porque en realidad no merecemos nada, ni tanto tampoco. Pero gracias, gracias porque yo sé que ya que podamos escuchar la voz del Señor hoy, yo sé que es una gran bendición, gran privilegio, porque sé que, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que no conocen a Jesucristo, es triste porque yo estuve ahí, donde nadie, no me habla nadie, donde en realidad busco la felicidad en muchas otras partes, en brujería, no sé, digo, en una casa, en una mujer, en un hijo. Pero en realidad cuando conocemos al Señor nos damos cuenta que tenemos más que lo que merecemos porque lo tenemos a Él y Él nos habla y nos bendice en todo. Entonces decimos, wow, no importa lo que esté pasando, vale la pena seguir adelante y trabajando para el Señor. Así que gracias, gracias mis hermanos. Así que, bueno, vamos a seguir hablando un poco, mis hermanos. Bueno, primero que todo, sean bendecidos y bienvenidos todos a este estudio. Vamos a seguir hablando un poco sobre la iglesia que concilia. ¿Por qué? Pues como estaba diciendo mi hermano, sumamente importante para estos tiempos porque hay veces la esencia, o muchas veces se pierde la esencia, por tanto que hay veces creemos que sabemos o mucho que escuchamos, ¿no? Y sobre todo hoy en las redes sociales donde hay tanto, tanto material que muchas veces las bases o lo que preaprendemos también nos hace muchas veces dudar o se nos hace olvidar que realmente lo que hemos o lo que hemos aprendido o lo que tenemos que aprender para poder seguir esta vida hermosa que el Señor nos dio en Él, ¿verdad? Y sobre todo para no fallar, porque eso es lo más importante, ¿no? Aquella persona que ama a Dios pretende siempre cuidar esa salvación con temor y temblor y vivir en santidad, porque esto es lo que nos ayuda a acercarnos al Señor. Si no, sin santidad nadie puede ver al Señor de ninguna manera, porque el Señor es muchas, muchas veces es santo. Así que, dicho esto, voy a orar y entonces ahí, bueno, seguimos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por el gran privilegio, como bien decíamos, oh Dios mío, de poder sentarnos nuevamente desde la comodidad de nuestras casas, Señor, para poder, Señor, adorarte, para poder bendecirte, para poder escuchar, Señor, de esas alabanzas y adoraciones que refrescan, Señor, nuestra alma cuando está agotada, Señor, cuando nos da esperanza, como también, Señor, así tu palabra el cual fue inspirada por tu Espíritu Santo, el cual pedimos también que hoy nos acompañe, que nos ayudes, que Espíritu Santo nos abra nuestra mente, Señor, y que podamos desaprender si aprendimos mal o que podamos aprender, Señor, o compartir de alguna manera para poder, Señor, seguir adelante. Señor, valga la circunstancia o las diferencias, que seamos esa iglesia que concilia porque quiere ir por más, porque quiere crecer, porque quiere avanzar, porque quiere alcanzar las almas, sencillamente porque quiere saber cuál es tu voluntad y qué es lo que hay en tu mente, Señor. Así que gracias por tu palabra, que se glorifica así sola. Gracias por mis hermanos, el cual escuchan, Señor, y por ti, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, y tuyo es el poder. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir estudiando la iglesia que concilia. Pues vamos a repasar un poco, porque ya vamos por el octavo capítulo, aunque no parezca. Ya superé en esta parte a la hermana Violencia, así que ya tiene una tarea eminente. Tiene que hacer 8 capítulos de aquella serie tan hermosa que hizo ella de la oración. Fíjate que estamos ahí, estamos ahí. ¿Ve? Y ahora sí, mi hermana, sí, y ahora sí. Así que bien, la iglesia que concilia, estudiamos o se estudió en el primer capítulo que la iglesia que conciliaba era por medio de las escrituras. Y en el segundo vimos qué creían con respecto a la adoración. En el tercero vimos un poco de la unidad y también en el cuarto capítulo vimos un poco de la unidad. En el quinto, bueno, vimos cómo se pusieron de acuerdo los apóstoles para identificar a Jesús
Porque, bueno, ¿quién era este que estaba con nosotros? Decía Marcos, ¿no? Decía, bueno, ¿quién es este que hasta los vientos hace que cesen, que paren? Pues estaba caminando Dios entre nosotros y ellos, o entre ellos, y ellos todavía no lo sabían, ¿verdad? Pero sí se sorprendían por las cosas que hacía Jesús. Y eso fue en el quinto capítulo. El sexto, vimos la justicia de Jesús, de Jesucristo. Y el siete, vimos el poder de Jesús sobrenatural, pero también ese poder que transforma. Y hoy vamos a ver un poco de la autoridad espiritual, de cómo los apóstoles veían, qué fue lo que se quedó escrito un poco de autoridad espiritual. Y esto nos va a ayudar un poco más a tener confianza en lo que oramos, ¿verdad? Fe cuando se caiga nuestra fe, y sobre todo amor por lo que hacemos, porque estamos seguros de que Cristo es más y Él hace, pero sobre todo cuando tenemos la autoridad que nos corresponde puesta donde nos corresponde y valga la redundancia, y entonces de esa manera creo que vamos a poder funcionar, ¿no? De la mejor manera. Obviamente no se puede hablar en un capítulo de todo lo que corresponde a la autoridad espiritual, pero sí vamos a ver si podemos avanzar bastante. Bueno, la iglesia que concilia la autoridad espiritual. Bueno, lo primero es que vamos a ver el significado de, que ya lo vimos, pero bueno, lo seguimos viendo para refrescar. ¿Qué es ponerse de acuerdo? Sumamente importante. Bueno, perdón, ¿qué es conciliar? Sino nada más que ponernos de acuerdo. Y esto lo hemos visto, ese significado lo hemos visto 7 veces atrás, 7 miércoles atrás, pues por lo tanto, si yo le dijera a alguien qué es conciliar, seguro que todos levantarían la mano y me dijeran, bueno, ponernos de acuerdo. Ahora bien, la iglesia que concilia, pero desde la autoridad espiritual. Primero, vamos también a ver cuál es el significado de la palabra autoridad, ¿verdad? Y bueno, si ya tenemos aquello que es espiritual, sabemos que la autoridad es espiritual lo que vamos a estudiar. Entonces, dice el significado que es poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Potestad, recuérdense que de la Biblia se habla mucho de la potestad o potestades, facultad legítima o legitimidad, poder, potestad, mando, dominio, imperio. La Biblia también habla del imperio, de la potestad, jurisdicción, arbitrio, facultad, prerrogativa, poderío, atribución. La tercera acepción es prestigio y crédito, que se reconoce a una persona o institución por legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. La otra es prestigio, crédito, influencia, ascendencia. Escuche eso, cuántas cosas tiene como significado la palabra autoridad. Influjo, peso, valía, persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad. Gobernantes, por ejemplo, los gobernantes tienen autoridad, los padres tienen autoridad sobre los hijos, un director tiene autoridad sobre aquello que dirige, un presidente también tiene autoridad, un pastor tiene autoridad sobre lo que, por lo que pastorea, etcétera, ¿verdad? Dirigente, jefe, oficial, mando superior, jerarquía. Y ahí quiero que entendamos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces le tenemos miedo a la palabra jerarquía, pero la autoridad también viene por jerarquía. Y la Biblia habla mucho de esta jerarquía. Amén. Entonces, bien, la iglesia primitiva pudo conciliar con respecto a la autoridad porque entendió correctamente cómo funciona la autoridad espiritual, pero sobre todo en la Biblia. Ahora, hay tres maneras, o de tres formas que se entendió que deberíamos de entender para que pudiéramos funcionar. Todo esto depende de cómo reconozcamos de a dónde viene la autoridad y hasta dónde llega la autoridad. Esto fue lo que reconocieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo se lo enseñó, y también no tanto que se lo enseñó, sino que también que se lo modeló. Ahora,
Una de ellas es que Dios permitió una esfera limitada de influencia al enemigo. Esto es una, sí, tenemos que entender esto y lo vamos a explicar. Dos, esta es la síntesis. Este es el cuerpo del mensaje. Cristo vino para vencer ese dominio. ¿Cuál? El dominio del diablo, el eje del mal, al príncipe de este mundo, el cual él es el príncipe de los hijos de desobediencia. No debería ser de los cristianos. Y la iglesia que vive ahora bajo la autoridad del nombre de Jesús. Ahora, cuando la iglesia entiende esto, puede vivir en un equilibrio espiritual. Primero que nada, vamos a hablar un poco de jerarquía, pero para poder entender de qué se trata o cómo lo vieron los apóstoles, de qué se trata la autoridad completamente. Entonces, sí, me levantó la mano mi hermana Sofía. Sorry, estamos viendo tres maneras de que perdí esa parte. Tres maneras que se maneja en la Biblia la autoridad espiritual. ¿Cómo lo Ok, ven? ya. ¿Cómo se vio? Sí, 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 sí. Entonces, una de ellas es que Dios permitió una esfera limitada de influencia al enemigo, obviamente, y esto es hablando de jerarquía para que podamos entender. Yo no miro mucho así, ¿saben qué? Esto yo lo miro como un juez, siempre viendo a Dios Padre, viendo a Jesús como un abogado, viendo al enemigo como el fiscal, aquel que te acusa, te acusa, te acusa, y viendo bueno, a nosotros los hombres, el cual casi siempre, bueno, dependemos y estamos del lado en el que estamos, diciendo propiamente de que estamos, si estamos en el lugar del enemigo, pues entonces obedecemos al enemigo, y si estamos en el lugar de Jesucristo y de Dios, pues obviamente de nuestro Dios, pues entonces estamos en el lugar correcto, y así entonces somos juzgados, somos salvados. Pero en este caso, la autoridad espiritual. Dios permitió una esfera limitada e influencia del enemigo. Recuérdese, autoridad espiritual, jerarquía. Y Cristo vino para vencer ese dominio. ¿El dominio de quién? Del diablo. Y la iglesia ahora vive bajo la autoridad del nombre de Jesús. Ahora, vamos a entender un poco y tenemos que mencionar, aunque a muchos no les guste, pero tenemos que ver por qué y para qué y por qué Dios usa o le da al enemigo una cierta autoridad, porque de otra manera, si no sabemos cuál es su parte, no vamos a saber cuál es nuestra parte y cuál es la parte de Dios. Y qué autoridad tenemos nosotros, qué autoridad tiene el enemigo, que bueno, solo sabemos que está vencido, pero tenemos que de todas formas verlo. Y nuestro Dios, qué autoridad tiene, ¿no? Si es suprema, si es limitada, quién es el que manda. Somos nosotros, es Dios, es el enemigo. El diablo es el enemigo de Dios o de nosotros. Pues bueno, bien, entonces veamos. Si vamos a Job 1:12, vamos a ver un poco de esa autoridad que se le delegó. Y tenemos que entender que esto se trata de un problema o de situaciones legales. ¿Amén? Esto se trata de legalidad, de qué es lo que Dios hace y por qué Dios hay veces no hace las cosas que hace, porque delega o delegó en un tiempo una cierta autoridad, el cual no puede irse por encima de él mismo. Porque la gente dice, bueno, sí, bueno, si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no, por ejemplo, no elimina al enemigo? Bueno, porque Dios no puede ir por encima del mismo y Él tiene un plan, por decirlo de esa manera, porque en su omnisapiencia no tiene plan, Él es. Pero bueno, para que nosotros lo podamos entender, Él tiene un plan donde al final, pues entonces el enemigo va a tener su propio castigo por lo que hizo desde el principio. Pero tienen que llegar los tiempos. Dios no puede agarrar ahora mismo y decir, bueno, rompo mi propio plan porque me da la gana y ya yo establecí un plan para que entonces el enemigo fuera destruido. Entonces, por eso existe la autoridad que se le delegó y por eso el diablo tiene su rol como lo tiene Dios y como lo tenemos nosotros y entra también nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vamos a Job 1:12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Está hablando de Job, ¿verdad? Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces, entendamos esto. Ahí Satanás, pues entonces va delante de Dios para acusar, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, entonces vamos a poner a prueba a Job, para que lo entendamos de alguna manera, ¿no? El punto aquí es que Dios le da una cierta autoridad a Satanás para que él obre sobre Job, pero le pone límites, ¿verdad? Dice, solamente no pongas tu mano sobre él, o sea, no lo destruyas, usted llegue hasta donde yo le deje ver.
Ahora, ¿por qué tenemos que entender esto? Yo entiendo esto un poco más como lo entienden, me gusta, ¿no? Y como lo entendemos nosotros como iglesia, pero me gusta como lo entienden también los judíos. Para los judíos, Satanás no es más que un ángel en el cual hace el trabajo que Dios no puede hacer, pero inclusive no es un enemigo de Dios porque Dios no tiene enemigo. Dios es omni y todopoderoso sobre todas las cosas, el cual no tiene enemigo. ¿Por qué? Porque él lo ha vencido todo. Él no tiene, el poder de Satanás es limitado y Satanás no puede hacer nada contra Dios, sino lo que el Señor le deje hacer. Ahora, ¿cómo se ven, cómo lo ven ellos? Y es como me gustaría que también lo pudiéramos ver, pues obviamente si es el enemigo de los hombres. En el mejor sentido de la palabra, claro que es enemigo de Dios, porque Dios no es amigo de Satanás, pero entendamos que no tiene poder para hacerle daño, por lo tanto, es algo, forma parte de la creación de Dios, pero con el poder que Dios le da o que le dio en su momento limitado. Le pone límite, ¿verdad? Como también se lo puso a los mares, le dice, bueno, las aguas no pasen para acá, pues a Satanás también le dijo, pues no hagas lo que no tienes que hacer o lo que yo te deje hacer, eso es lo que tú vas a hacer. Entonces, si vamos a Lucas 4:6, y por eso tenemos, y esto estamos hablando de autoridad, porque muchas veces nos vamos a los extremos. Muchas veces decimos, bueno, sí, Satanás está vencido y Satanás, bueno, sí, pero bueno, pero sí tiene poder y tiene influencia. Yo no creo o no creemos que Satanás tenga el poder de poseer, por ejemplo, un cristiano, pero sí de engañarlo, de susurrar, de engañar, porque además, volvemos a lo mismo porque estuve mucho tiempo practicando brujería. Y había un dicho que decía, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y por eso tenemos que entender a dónde estamos parados. No estoy metiendo miedo, lo que estoy diciendo es que muchas veces nos gusta jugar, ¿verdad? Y coquetear con el hecho de que yo te reprendo, yo te ato, yo te desato y ese tipo de cosas es sumamente peligrosa. Yo fui testigo y no era en ese momento, no era cristiano, de tentarlo literalmente y poner, bueno, mi esposa estaba de testigo, cómo fue la terrible experiencia que tuve de no poderme sacar y yo estoy seguro que no, ni remotamente, ni quiero verlo, ni me importa, porque a mí quien me importa es mi Señor Jesucristo, pero de llamar o tentar a un demonio, ni mucho menos a Satanás. La Biblia es clara, resistir al diablo, humillados delante de la mano poderosa del Señor y Él huirá a nosotros. Pues no juguemos con eso porque de cierta manera tiene poder, ¿verdad? Entonces, Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, a ti, escuche esto, para que estemos claros, a ti te daré toda esta potestad. Esto fue en la tentación. Y la gloria de Dios, porque a mí se me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Escuche, y esto fue, se lo estaba diciendo a quién, se lo estaba diciendo a Jesús. Le está diciendo, a mí se me dio esta potestad. Pues yo te la puedo dar. Bueno, si tú me adorares y todos sabemos las tentaciones de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene potestad, ¿verdad? Entonces, el enemigo sí tiene poder, autoridad sobre los incrédulos, mas no creo que la pueda tener sobre nosotros. Sí estamos, sí somos sellados, sí somos llenos y estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? No hay ninguna comunión entre las tinieblas y la luz que pueda, por ejemplo, que haya un tipo de influencia maligna siempre y cuando estemos llenos y estemos, como siempre se ha dicho, llenos del Espíritu Santo. Pero no dude de que si hay potestades, la que sea la que sea, y todas son espirituales, entonces puede que haga daño. Por eso no podemos menospreciar, por eso no podemos jugar de alguna manera con algo que inclusive ni conocemos porque la ignorancia no nos hace exento a que si se rompen las leyes nos puedan perjudicar. Entonces, si vamos a Corintios, segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, vea, cegó el entendimiento, tiene potestad, tiene poder de cegar a quién, a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y escuche esto, por eso hay veces, muchas veces que vemos personas que le hablamos, le hablamos, le hablamos, le hablamos, y tú dices, pero ¿por qué no se arrepiente? Le hablamos, y hasta que no haya liberación, hasta que no haya arrepentimiento, hasta que no haya perdón de pecado, pues la persona sigue engañado. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, el cual no obra en nosotros, porque nosotros no somos hijos de desobediencia, sino de obediencia,
cegó el entendimiento de los que, de aquellos que viven en el mundo. O sea, hablando propiamente de la gente que son incrédulos. ¿Para qué? Para que no se salven, y aquí es donde está, para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Traje poquiticos versículos, pero quiero que lo entendamos, porque lo que más me interesa es hablar de Jesucristo y de la iglesia, pero sí que no ignoremos esto. O sea, si vamos a Primera de Juan 5:19, dice, sabemos que somos de quién, de Dios, y el mundo entero, escuche esto, la diferencia, no podemos equivocarnos, y esto nos va a hacer que nos podamos evaluar. Y el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que si no somos de Dios, pues estamos contra Dios. Pero si estamos contra Dios, entonces somos del diablo. No hay un término medio donde no la mentira un poquito, no, porque aquel que practica el pecado dice la Biblia que son de su padre el diablo. Entonces, tenemos que entender esto. Si vamos entonces a Efesios 2:2, el cual dice, en los cuales anduvisteis, y ese éramos antes todos aquellos que no teníamos a Cristo en nuestro corazón, en otro tiempo, siguiendo que la corriente de este mundo, conforme a que al príncipe, y quiero que subraye esto, ¿de qué? De la potestad del aire. El espíritu que ahora opera de nuevo en los hijos de quién? De desobediencia. Entonces, tenemos que saber también cuál es la definición de la palabra potestad. La palabra potestad es facultad o autoridad. ¿De qué? Legítima. ¿Te acuerdas? Les dije que estábamos hablando de legalidad, ¿verdad? Entonces, la autoridad legítima para hacer algo, gobernar o ejercer, ¿qué? Poder. Proviene del latín potestas, que significa poder o autoridad delegada. Por eso es que la Biblia habla tanto de cómo acercarse a Dios para poder vencer al enemigo y no andar solos por ahí, porque solos, separados del Señor, dice la Biblia que nada podemos hacer. La Biblia enseña que Satanás sí tiene una esfera limitada de influencia en un mundo caído, pero no es un poder igual a Dios. Hasta aquí hemos estado viendo que todo lo que ha tenido como creación que es, entonces, fue dada. Autoridad que es permitida, autoridad que es temporal, autoridad que está que limitada por la soberanía de Dios. Después de la caída del hombre, el mundo quedó bajo la condición espiritual donde el enemigo ejerce influencia sobre sistemas, pensamientos y corazones. Pero su poder nunca es absoluto, siempre está sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, hasta aquí podemos entender que la diferencia de andar solo o mal acompañado, como dice el dicho, a andar bien acompañado y bien equipado, sabiendo de alguna manera hasta aquí que si el Señor permite de alguna manera, siendo lo que sea, que se nos toque, por ejemplo, como a Job, y no sé por qué siempre resumo aquí en la primera parte, que siempre que el Señor permita de que el enemigo, ¿verdad?, pueda de alguna manera, con sus potestades y sus principados, tocar, por ejemplo, de alguna manera nuestra salud, nuestras finanzas, lo que quiera que sea, siempre hay una salida porque esto, de alguna manera, el Señor lo permitió por algo en específico. Ahora, muchas veces no es el enemigo, sino somos nosotros mismos que actuamos mal, que gastamos mucho, que tenemos la tarjeta de crédito subida hasta lo último y la gastamos porque en realidad nos da la gana, porque somos compradores compulsivos, porque nos ahorramos o porque no llevamos bien el matrimonio y hay veces, bueno, le echamos la culpa a Satanás. Pero claro que puede ser también que el enemigo también esté funcionando de esta manera en las vidas de las personas porque el mal viene de él, ¿verdad? Él no es nice, como siempre decimos, ¿verdad? Entonces, la iglesia debe reconocer la realidad del enemigo, pero sin exagerar su poder, porque muchas veces nos vamos al extremo, como estaba diciendo al principio, el cual decimos, todo Satanás, todo, mire hermano, yo conozco, yo no sé si se los he comentado, pero yo conozco personas que
una vez a una persona le tuve que parar y decirle, ven acá, tú nunca ves ángeles, tú nunca ves como Jacob, ángeles que suben, ángeles que bajan, porque todo era que si el diablo está aquí, y yo no entiendo eso, ¿cómo el diablo va a estar dentro de la iglesia? Si el diablo está dentro de la iglesia tenemos que correr nosotros porque el Espíritu Santo no está ahí. Pero entonces, personas que todo es, vamos a reprender, vamos a tal, vamos, bueno, y ven acá y Dios, y la gloria de Dios para cuándo. Porque si Dios está aquí, entonces es imposible que yo pueda estar todo el tiempo o todos los fines de semana, todos los domingos, sacando demonios, con profecía. Bueno, porque al final lo que me importa a mí es que Dios se glorifique, es poder sentir la presencia de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y donde está la libertad está Dios, no puede haber cautividad. Y por lo tanto, entonces el enemigo no puede estar. Entonces, no nos podemos ir a los extremos. De ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Porque sí tiene su cierta autoridad bueno, a decir que todo es el enemigo, ¿verdad? Que si algo está mal en la casa es por el enemigo, que si hay una enfermedad es por el enemigo, que si me botaron del trabajo es por el enemigo. Entonces, no funciona así. Está la parte de nosotros también. Entonces, vamos a ver lo más importante. Y es que Cristo vence y recibe toda autoridad. Así es como lo vieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque caminaron con él, vieron su crucifixión, lo vieron resucitado, ¿verdad? Eso forma parte de la epistemología que debiéramos de estudiar como cristianos para poder tener una excelente defensa de la fe, porque si hay de alguna manera que se pueda defender la fe de nosotros, es así, es con la historia. Y la historia cuenta de que hubieron muchos discípulos y muchos apóstoles y mucha gente después que resucitó Jesucristo que lo vieron. Y por tanto, entonces, si se quedó escrito y fue lo que vieron, fue lo que enseñó Jesucristo, eso es lo que vale, no lo que nos imaginemos. Si vamos a primera de Juan 3:8, vamos arriba. Bueno, a ver, vamos allá. Bueno, no lo puse, se los voy a leer. Y si ustedes quieren lo busquen porque parece que lo salté. Bueno, primera de Juan 3:8 dice de esta manera. Yo creo que no lo puse, no lo puse. Ok, no lo puse. Bueno, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y aquí es donde se fundamenta nuestra fe. Y aquí es donde se fundamenta la autoridad. Que todo lo que pasa en el mundo espiritual viene, o si es para bien y el Señor lo rompe, bueno, obviamente viene del Señor y valga la redundancia. ¿Por qué? Porque vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer a aquella persona que estaba atado. Él vino a deshacer a aquel que estaba metido en un vicio. ¿Por qué? Porque él vino a romper. ¿Cómo lo hizo? En la cruz. Eso es autoridad espiritual que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Vino a romper las obras del enemigo. Si vamos a Hebreos 2:14, dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, mira esto, por medio de la muerte, aquel que tenía que el imperio de la muerte. Jesucristo cuando muere en la cruz y resucita, nos da la vida eterna. Al vencer la muerte, le dijo al diablo, se rompió. Cuando se consuma esto, ya entonces tenemos vida eterna, ¿verdad? Y no solamente vida eterna, sino la vida en abundancia aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa era? Estábamos hablando de principados, autoridades y potestades. Entonces había un imperio de la muerte en aquel entonces donde él lo rompe, ¿verdad? Con su sangre preciosa y con su resurrección. Si vamos a Colosenses 2:15, no lo puse, caballero. Oh, sí, míralo aquí. Lo que lo salté. Si no, vamos atrás después. Colosenses 2:15 dice de esta manera: y despojados a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, que triunfando ellos en la cruz. O sea, nuestro Señor triunfó. Esto es la autoridad. ¿De dónde viene? De que el Señor vence a las potestades y a los principados, ¿verdad? En la cruz. Entonces, si vamos también a Mateo 28:18,
Dice de esta manera, y Jesús se acercó y les habló diciendo, yo me acuerdo que hoy la hermana Yorbeli creo que fue, estuvo hablando por la mañana y decía, estuvo hablando un poco de esto, decía que oró algo como que el Señor nos dio toda potestad para ir y hacer discípulos, algo así dijo. Estaba hablando de ese tipo de autoridad que el Señor nos había dado para un plan en específico. Y esto lo vamos a ver ahora, que viene también de aquella potestad que el Señor recibió Jesús y también le dio a la iglesia. Pero hasta aquí dice, y despojando a los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y de aquí es donde sacamos que el enemigo sí o sí está vencido, de que el enemigo está derrotado. Y eso lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo todo. Si vamos a Mateo 28, 18, dice de esta manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, aquí está, esto es hablando de la gran comisión, toda potestad se me es dada en el cielo y la tierra. O sea, quiero pasar todo esto rápido para poder llegar a la iglesia, para no demorarme tanto, porque entonces después no podemos responder las preguntas. Pero estamos viendo hasta aquí la autoridad de Jesús. Entonces, Filipenses 2, 9 al 10. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo cual, de los que están de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hasta aquí, entonces vemos un poder limitado, el cual es del enemigo, pero vemos un poder supremo, el cual es el de Jesucristo, el cual venció en la cruz. O sea, Jesús vino a restaurar, a buscar lo que se había perdido y a darnos entonces autoridad ahora de poder vencer sobre el pecado, a poder recuperar de todo aquello que se había distorsionado. Recuérdense que en el Antiguo Testamento había que matar animales, había que hacer ofrendas para que el pecado fuera perdonado. Pero ahora cuando Jesús vence al enemigo en la cruz, entonces, él siendo el Cordero Pascual, entonces dice la Biblia que abogado tenemos en el cielo para cuando pequemos, entonces él tiene el argumento y decirle al Padre, pues yo vencí, pues yo lo perdono, porque yo vencí al enemigo y yo fui aquella ofrenda, ¿verdad? Por estos que pecan. Ya no tienen ahora que sacrificar nada, sino arrepentirse de corazón. Entonces, ¿qué hizo Jesús y qué vieron los apóstoles durante su ministerio? Que expulsó demonios, que sanó enfermos con su autoridad y liberó a los oprimidos. O sea, que la victoria de nuestro Señor Jesucristo fue definitiva. ¿Cuándo? En la muerte, crucifixión y resurrección. El pecado fue vencido, el diablo fue despojado y Cristo fue exaltado como Señor. O sea que la autoridad final pertenece a Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es? Bueno, lo más importante ya lo vimos, que es que Jesús venció. Pero ahora, ¿cuál es la parte de nosotros como iglesia en el cual, cómo podemos funcionar? Ya que en mucho tiempo, y creo que un capítulo atrás hablamos un poco sobre esto, sobre el nombre de Jesús, y creo que fue la hermana Karina que me hizo algunas preguntas también, o hizo un comentario. ¿Cómo entramos nosotros a jugar en esto? Porque podemos decir varias cosas de la autoridad, y es que si Jesús le da autoridad a los apóstoles para hacer todo o algo en específico, entonces esa autoridad se podría universalizar, diciendo que universalizar es diciendo que es para todos igual. Entonces, ¿tuviera yo hoy la misma autoridad que los apóstoles? Primero, yo quisiera que me comentaran sobre esa pregunta. ¿Creen ustedes que nosotros como cristianos tenemos o Dios nos dio la misma autoridad que se le dieron a los apóstoles? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ahí creo que hay un micrófono por ahí abierto, ¿no?
Sí, sí, ¿qué me decía mi hermana María José? ¿No fue ella la que levantó la mano? No. Ah, bueno, hermana, entonces yo lo creí, entonces saque el micrófono. Yo voy a decir que sí, porque Dios no cambió delante a hoy. Él sigue siendo el mismo, entonces si le dio la autoridad a los atrás, nos van a dar a nosotros la misma autoridad de antes. Solamente que nosotros tenemos que buscarlo para tener esa autoridad en él. O sea, que usted cree, hablando de autoridad, ¿sobre qué, hermana? Por ejemplo, generalizando, diciendo sobre qué. Si estamos viendo que es en el mundo espiritual, ¿usted cree que tenemos la misma autoridad sobre, por ejemplo, sobre los demonios, sobre los corazones, sobre las enfermedades, sobre levantar muertos? ¿Cree usted que tenemos la misma autoridad que los apóstoles? Sí. Excelente, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias, mi hermana, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más para poder seguir? ¿Alguien más? ¿Qué Yo dice mi siento hermano? que, ¿Eh? ok. Sí, no, es que no veo quién fue que sacó el micrófono, no puedo ver. Yo siento que los apóstoles fueron muy, a pesar que a veces se hacían sus preguntas y todo, pues ellos tenían mucho amor por Jesús, obediencia y mucha fe. Ellos siempre tenían la fe. Jesús les decía, vayan a hacer esto y ellos iban y lo hacían, pues lo hacían con fe. Y si nosotros tenemos esa misma fe y esa misma obediencia y ese mismo como esa misma obediencia que tuvieron ellos en seguir a Jesús, en mantener su vida, que ellos dejaron todo por él y en verdad se entregaron de corazón, pues, y dieron su vida, o sea, murieron, muchos murieron trágicamente y fue porque no quisieron dejar de predicar la palabra de Dios, o sea, hasta el final. Sí. Quiero que se acuerden de algo. Lo que vimos al principio no es por gusto. Recuérdense de la jerarquía y cómo es que se divide o se deriva o cómo es que se le da potestad o quién tiene sí, quién no, porque no hemos llegado a la iglesia. Sabemos que el mal tiene, el bien tiene más. ¿No? Pero por eso es que pregunto de, de nosotros, ¿de qué depende? Si la tenemos, no la tenemos, por qué sí o sobre qué. ¿Qué me decía, hermano Saúl? Bueno, la palabra dice, cosas más grandes harás en mi nombre. Así que lo dice Jesús. Entonces, se supone que sí, haremos cosas. Y el mismo Jesús lo dice, o sea, más grande. Puede ser, obviamente, que más grande que el mismo Dios. Tengo mi gato aquí en el frente de la cara. Eh, bueno, el Señor en realidad lo que nos está hablando es como que las cosas que yo digo que de pronto no fueron hasta hechas en la Biblia, que no fueran mostradas en la Biblia. Van a ocurrir cosas así porque el poder de Dios todavía está, amén. So, digo yo que obviamente sí, o sea, la palabra lo dice. Cosas más grandes harán. No sé si Buenísimo, buenísimo. Ese tienen versículo lo alguna. vamos a ver porque lo Sí, tengo pues. aquí, lo tengo aquí. Entonces, muchas gracias. Me encanta ver, escuchar, ¿no? Los comentarios porque de eso se trata, de que podamos compartir y que podamos entre todos conciliar. ¿Verdad? Sí, mi hermana Sofía. Y que dice la palabra que Cristo fue obediente hasta el punto de la muerte y por eso es que a través de su obediencia él tiene autoridad para ser exaltado, para que cada rodilla se doble y confiese que Jesucristo es Señor por siempre. So, a través de la obediencia de él se recibió esa autoridad y nosotros nos sometemos a Cristo para tener esa autoridad que no es nuestra, es prestada, es de él. Buenísimo, buenísimo, hermano. Muchas gracias. Buenísimo. La obediencia, eso es tremendo. Ahora bien, entonces, si hay alguien más o ya seguimos. Bueno, ¿qué debemos entender de la autoridad? Primero, o cómo debemos leer los versículos en el cual, o los textos en el cual hablamos se habla o la Biblia cuenta de la autoridad. Lo primero que hemos aprendido, que nuestro hermano Marcelo y muchas de las personas, nosotros que enseñamos, hemos hablado mucho sobre esto, es cómo tú lees la Biblia. Hay contextos históricos, hay contexto social, culturales, el cual las aplicaciones
para todos no es igual. Por ejemplo, por eso al principio siempre hablo de universalizar. Creo que cuando tú universalizas algo, estás diciendo que todo lo que tú lees es para todo el mundo, ¿no? Entonces, si lo leemos así, entonces podemos decir que todo sí es para todo, pero ¿cuándo es que nos trae problemas? Cuando entonces leemos algo malo y decimos, bueno, ese todo no es para mí. Cuando hablamos de muerte, ¿no? Cuando hablamos de fallas, de pecados que nos destruyen. Y por ejemplo, la paga del pecado, hablando del pecado en general, es muerte, ¿no? Pero entonces decimos, sí, pero ¿y si yo peco entonces? Y si universalizo esto, entonces me morí. No, entonces se hace todo lo de teología y en su contexto se lee que bueno, que para eso vino Cristo, ¿verdad? Para perdonar esos pecados en el cual aquel que los comete, pues entonces pueda seguir viviendo de la gracia y con la vida eterna. Ahora, hay muchos versículos que creo que vamos a analizar, el cual, dicho por el mismo Jesús y dicho por los mismos apóstoles, uno de ellos es este que habló mi hermano Saúl, que lo vamos a leer, pero vamos a leerlo en su contexto, ¿verdad? Ahora, vamos a ver versículos como estaba diciendo mi hermana Yorbelis, en el cual el Señor selecciona, porque ahí es donde está el punto. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando Él está fundamentando su iglesia? Inclusive cuando estaba predicando aquí en la tierra. Bueno, escoge a algunas personas, no a todas, y le delega algunos poderes y alguna autoridad en el cual a otras personas no le delega. Vamos a verlo. Y así entonces entendemos qué es nosotros, qué nos toca a nosotros, ¿verdad? Como iglesia. Si vamos a Mateo 10, del 1 al 10, dice, aquí creo que lo tengo aquí arriba, porque acabé, ok. Mateo 10, del 1 al 10, aquí está, dice, escucha esto, si lo leemos en el contexto, vamos a leer para quién fue escrito, a quién le habló y qué tarea fue la que les dio. Entonces entendemos desde aquí, entonces, qué es lo que le toca a cada cual. Y estamos hablando de los apóstoles. Dice, Jesús envía a quién? A sus apóstoles. Dice, Jesús llamó a sus 12 seguidores y les dio el poder de expulsar los espíritus malignos y de sanar toda clase de enfermedades. Paremos aquí. Si leemos esto en su contexto, estamos hablando de que a un grupo, porque ahora va a decir quién son a estos que él llamó, les digo, esto es un regalo que te voy a dar a ti. Recuérdense de esto también, el Espíritu Santo, aquí todavía no estaba la iglesia de Hechos en el cual el Espíritu Santo no había todavía, bueno, no vamos a decir venido, no, porque estaba, pero la promesa no se había cumplido del Espíritu Santo. Pero el Señor le da poder a los apóstoles en este momento para que, para que los apóstoles pudieran funcionar y obrar. Si nosotros generalizamos esto y lo universalizamos, decimos, bueno, si no leemos que a los que les dio autoridad y poder fueron los apóstoles, entonces decimos, bueno, entonces si vamos a leer más abajo, decimos, bueno, esto se lo dio a la iglesia. Pues no. Jesús llamó a sus 12 seguidores y les dio poder. ¿A quién? A ellos. Para expulsar a los espíritus malignos. Ojo, porque para poderlo entender, para que no se enfusque, porque entonces después puede decir, no, ya está diciendo que la iglesia no tiene poder. No, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí también. Para expulsar espíritus malignos y de sanar toda clase de enfermedad. Estos son los nombres, escuche, de los 12 apóstoles. Y los menciona. Simón, también llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, colaborador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas el Iscariote, que también hizo milagros por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, ahora escuche esto, lo que estaba diciendo mi hermana Yopeli. Jesús envía a los 12 y les da instrucciones. Ahora, escuche esto. No vayan a la gente que no es judía. Es para que entiendan por qué. El Señor le da una instrucción y le dice, estos milagros, estas cosas que van a hacer son para esta gente, ¿no? Pero si nosotros vemos o lo universalizamos, decimos, no, Jesús le dio poder, nos dio poder, pues entonces todos tenemos poder. Y entonces digo, ¿acaso cuando Jesús manda a los apóstoles, usaban el nombre de Jesús? No. ¿Qué es lo que hacían ellos? Sanaban, no pedían permiso. En ese momento lo que hacían, como lo hacía Jesús, levántate y anda, sánate, no hay más lepra.
porque se lo dio a ellos en un momento. Les digo, hagan esto, no tienen que pedir permiso. Ustedes están fundamentando las bases de la iglesia. Amén. Entonces dice, no es judía tampoco ningún pueblo donde vivían los samaritanos. En vez de eso, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan allá y díganle, el reino de Dios está cerca. Estaba evangelizando, lo que estaba haciendo era ganando a este grupo de personas. Ahora, si lo leemos del 8 para allá, mira lo que dice, salen enfermos, y usted dice, sí, el Señor nos dio autoridad, dice, sanen los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen los demonios. Ustedes, escuche, ustedes, ¿quién? Ellos. Pero si yo lo leo de mí para ustedes, les digo, y ustedes recibieron, ustedes dicen, ah, es para mí también. No sé, más chico pale, esto es para ustedes también, pero hay otra manera de hacerlo. Yo sé que yo sé que estamos hablando cosas pesadas, cosas que son duras de entender, pero pronto la entenderán. Así que también den gratuitamente. Ahora, escucha esto. Decimos, sí, podemos hacer milagros, podemos hacer de todo si lo universalizamos, pero dice, no lleven nada con ustedes, ¿se dan cuenta? No lleven dinero, no lleven oro, no lleven plata, no lleven provisiones para el camino, ni ropa para cambiarse. ¿Se dan cuenta que se lo está diciendo un grupo en específico para una misión en específica? Ah, ni otro par de sandalias, ni un bastón, porque los que trabajan merecen recibir de sustento. ¿Se dan cuenta? Ahora, si vamos a Hechos 9, del 11 al 12, que lo tengo regado, porque yo creo que lo vi por aquí abajo. Hechos 11, 12. Dice, Dios hacía grandes milagros por medio de quién? De Pablo. Por ejemplo, algunos se llevaban paños y ropas de Pablo. Ahora, yo le pregunto, si universalizamos eso, agarramos los paños del pastor Marcelo del saco y se lo tiramos a la gente y se sanan. Pues no, es una herejía. Ahí es donde nos podemos dar cuenta de que cosas que hacían los apóstoles y para los que ellos, por ejemplo, la sombra de Pedro. Dígale ahora a alguien, por muy apóstol y muy grande que sea, que la sombra lo sane. No hay. Entonces, esto fue dirigido a un grupo específico, como lo muestra la palabra, en el cual dice aquí, por ejemplo, algunos llevaban paños y ropas de Pablo que habían usado para ponerlo, y si no, nos vamos a ir a los extremos, porque entonces nos vamos a ir a la iglesia católica y a la reliquia, y vamos a decir, bueno, la reliquia sana, porque de eso se trata. La iglesia católica dice que tiene cabezas, tiene paños, tiene espinas de la corona de Jesús, y lo que más tiene son reliquias. ¿Por qué nosotros no creemos en eso? Porque sabemos que eso fue algo que que el Señor usó en el momento para un propósito en especial, ¿verdad? Por eso hay que leer las cosas en su contexto. Y entonces dice que sanaban a los espíritus malignos. Entonces, si vamos a Hechos 5, del 12 al 16, vamos a ver si lo tengo por aquí, que lo vi. Hechos 5. Mira aquí, del 12 al 16. Ahora mira. Mire esto, volvemos a la Biblia. La Biblia dice, los apóstoles hacían ¿qué? Muchos milagros. ¿Por qué usted no se pregunta qué pasa? ¿Por qué pasa si yo le pregunto qué pasó después de la Edad Media hasta el 2000, hasta 1970? ¿Qué pasó con estos milagros? ¿Qué pasó con estas cosas que se perdieron? Y empezaron a venir a partir de 1970 con grupos de movimientos apostólicos, ese tipo de cosas. Bueno, digo, la forma que se maneja, ¿no? Porque Dios sigue haciendo milagros. La manera es que no se veía como se veía porque quien fundamentó las bases de la fe y de la iglesia lo veía de esta manera, como lo vemos nosotros ahora. Entonces, ¿quién? Dice, los apóstoles hacen milagros. Dice, el poder de Dios se manifestó entre la gente por medio de muchas señales milagrosas y maravillas. ¿Hechas por quién? Por los apóstoles. Todos ellos se reunieron. Y escuche, y en este momento, ellos, volvemos a lo mismo, ellos disponían del poder porque Dios y el Señor se los dio. No tenían que usar ningún otro recurso. Ellos disponían de ese poder y sanaban, levantaban y hacían lo que querían porque el Señor se los habían dado. Todos ellos se reunían en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntarse con ellos. Sin embargo, todos hablaban muy bien de ellos. Cada vez eran añadidos al grupo gran cantidad de hombres y mujeres que creían en el Señor. Así que sacaban a los enfermos y los acostaban en las camas y en las camillas para que al menos la sombra de Pedro los cubriera mientras caminaban por la calle. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo?
mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén traían a sus enfermos y a los atormentados por el espíritu maligno y todos eran sanados. Imagínense ustedes que hoy yo llevo una cama para la iglesia y le diga a ustedes que se sienten ahí y que la sombra, y apague las luces y le diga que la sombra los va a sanar. Por eso es que todo texto fuera de contexto es un pretexto para hacer lo que nos da la gana. Y eso muchas veces lo preaprendimos de esa manera y es muy difícil sacarlo de nuestra mente. ¿Verdad? Hermana, yo ahora enseguida le doy lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, pero enseguida le doy la palabra. La iglesia vive bajo la autoridad en nombre de Jesús y así es como se debe ver. Ahora, esto sucede ahora por la voluntad y gracia de Dios en dependencia de cómo Él estime conveniente. Y esto fue lo que se le dio a los discípulos. Esto fue lo que se le dio a aquellos que no directamente Jesús comisionó. Vamos a Juan 14, 12, 14, el cual dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, escuche Saúl, porque esto es lo que estábamos hablando. Las obras que yo hago, él las hará, y también aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ahora bien, mira Saúl, sí, cosas mayores harán, pero ¿qué cosas? Porque en este pasaje lo que está hablando es de evangelismo. Lo que está diciendo es, tú viste que todas estas cosas han pasado para que las personas se conviertan, todas estas enfermedades que se han sanado, todos los demonios que han salido, es para que las personas crean. Ahora, todo está en el mismo contexto, hermano Saúl. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado y el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, ya no es lo mismo, fíjate, ya la autoridad no es la misma, ya tú no puedes decirle a uno, levántate y anda, porque yo quiero. Ahora es en el nombre de Jesús, si Jesús quiere, Él lo hace. Y esto es liberador, porque muchas veces oramos por las personas y las personas no se sanan, no se salvan, y declaramos, y confesamos, y pastorizamos, y la gente no se sana, no, y tú dices, ¿y por qué? Ah, como lo dijeron, porque esto es un género que sale diferente. Porque lo que te toca a ti como discípulo no es lo mismo que le tocó a los apóstoles antes. No podemos y miren el contexto donde está. Sí, ahora, ¿estamos haciendo mayores cosas que Jesús? Pues por supuesto, Jesús nunca vio un avión, un barco, Jesús nunca se montó en Uber. Jesús, la mayoría, por ejemplo, mira, los apóstoles después que Jesús se fue, se convirtieron 3.000, 4.000, 5.000 personas. ¿Vieron cosas mayores? Pues por supuesto, no está hablando literalmente o solamente está hablando de milagros y prodigios, porque de hecho, después de eso se hicieron menos milagros y prodigios que cuando Jesús lo hizo. ¿Cuántos muertos se levantaron después de Jesús? Si hablamos si no estamos hablando de cualitativamente, estamos hablando de cantidad, entonces fueron mucho menos que los que hizo Jesús. Entonces no se han hecho cosas mayores en ese aspecto. Pues bien, déjame terminar la idea enseguida. Bien, Juan 16, 23. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre los dará. Y Juan 16, 24. Hasta ahora, nada habéis pedido, volvemos, en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y bueno, porque no nos da tiempo, pero bueno. Vamos a ver solo un solo ejemplo bíblico del nombre de Jesús, que usaron y siguieron usando. Por ejemplo, de cómo se usa y cómo lo debiéramos usar nosotros. Y a mí me encantó la oración de la hermana Sofía de León hoy por la mañana, porque fue una oración increíble. Fue una oración con sentido de pertenencia, fue una oración con autoridad. Parecía, yo me ericé, porque la hermana decía, Señor, porque tú rompes la brujería, porque tú llegas. O sea, y eso dice mucho de la relación que tiene con Dios y con su Padre. Y con esa autoridad era con la que los apóstoles oraban, con los discípulos, sin tanto problema. O sea, no fumaban tanto lío. Dice, bueno, Pedro y Juan subían junto al templo. Bueno, esto en síntesis está hablando para resumirlo porque no tenemos tiempo, de un cojo que salva a Jesús, perdón, que sana. Y en el versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y este fue Pedro.
asentando las bases de la iglesia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto fue lo que se le quedó a la iglesia. ¿Hay menos autoridad? Pues por supuesto, pero ahora la autoridad viene completamente de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense si es así, que estamos en Hechos 3, pero en Hechos 4 acusan a los apóstoles, a Pedro, de por qué había sanado al cojo. Y él lo dice claramente, que lo hizo en el nombre de Jesús. Dice, entonces Pedro, lleno, escuche esto, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo, yo declaro en el nombre de Jesús que los muertos se levantan. No dijo, no declaró nada, sencillamente explicó y dijo que a los ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera se haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre, esta es nuestra presencia, está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Ahí está el nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Bueno, y aquí tengo mucho más, pero vamos a la pregunta porque tengo autoridad sobre los demonios. Todo lo que hicieron los apóstoles fue, bueno, después los discípulos, en el nombre de Jesús, autoridad plena sobre todo lo que existe. Bien. Y bien, dice, en Hechos 4:30, por último, mientras extiende tu mano para que se haga sanidades y señales y prodigios, ¿mediante qué? El nombre del Hijo de Dios. Así que bien, tengo que contarlo. ¿Qué enseña la Biblia sobre límites de la autoridad que tiene el diablo en el mundo? ¿De qué manera muestra las escrituras que Cristo venció al diablo y recibió toda autoridad? ¿Y por qué la iglesia actúa espiritualmente en el nombre de Jesús y no en su propia autoridad? Mi hermana Yobeli, ¿qué me quería decir? Perdóname, pero es que no puedo terminar la idea. ¿Eh? Sí, que acá en Mateo 21:18 dice, lo voy a leer rapidito. De mañana cuando caminaban a la ciudad, sintió hambre. Al ver una higuera junto al camino se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo, jamás vuelvas a dar fruto. En ese momento se secó la higuera. Al verlo, los discípulos decían asombrados, ¿cómo es que la higuera se ha secado repentinamente? Jesús les respondió, les aseguro que si tuvieran una fe firme, no solo harían lo de la higuera, sino que podrían decir a ese monte que se quite de ahí y se tire al mar y lo haría. Y todo lo que pidan con fe lo recibirán. Entonces, Sí. ¿Y cuál es la pregunta, yo hermano? siento que no, quería leer porque habla mucho sobre lo que es tener fe y tener ese, como, no sé si decirlo, con fe, con convicción de que podrá, no sé, decir como dice aquí la palabra, que si uno dice que se mueva al monte y se tira al mar, pues se haría eso, hasta otras cosas, pero manteniendo una fe firme. Claro, A veces nosotros vamos a decir algo, pero lo dudamos, entonces no es una fe firme, siento yo, no sé. sí, claro. No, lo que pasa es que esa palabra, bueno, el milagro de la higuera tiene mucho, pero mucho por donde cortar. Lo que pasa es que literalmente Jesús no está hablando primero, no está hablando de un monte que tú declaras verbalmente que el monte se mueve por la fe. Eso es lo primero. No, sí, yo lo sé. Sí, Sí, claro. sí. Ok. Sí, no, sí. Y claro, por supuesto, es que todo con fe se da, pero también entendamos algo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús también en ese tiempo? Y era plantando las bases de lo que se iba a creer después. Y recuérdate mucho que Jesús hablaba mucho en parábolas también. No, pues obviamente la fe es sumamente importante, pero la fe no, de cierta manera, no manipula a Dios para que lo haga. Y si lo vemos de esta manera y volvemos a la universalización, no es que si tuviera fe como un grano de mostaza, usted le diría no, porque el poder no está en lo que tú declaras, sino en lo que tú pides, creyendo que Dios lo va a hacer según su voluntad. Ahí es donde está el punto. ¿Entiendes? Sí, ¿qué decía hermana Raquel? Que quería decir algo hace rato.
Bueno, la palabra de Dios dice en Marcos 16, dice, después que Jesús resucitó, dice que reunió a los 11 apóstoles y les dijo, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es para todos nosotros, porque ya resucitó. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor, confirmando la palabra con las señales que según les seguían. ¿Y qué fue lo que dije al principio? No es, no es que ¿cuál es la diferencia ahora entre lo que hacían ellos y lo que hacemos nosotros? Exactamente lo que te dice ellos, lo que te está diciendo ellos. Bueno, si evangeliza, primero le dio una misión, le está diciendo, toda potestad se me ha dado arriba en el cielo y en la tierra. Id y hacer discípulos. Eso es lo primero, la primera condición. No es id y no sé, y sale por la calle, haz milagros, ora por quien te dé la gana, para que no, te está dando una misión porque la potestad y la autoridad te la dio para que haciendo discípulos lo primero que tengas es que esas señales te sigan. ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Sí, El todo problema- todo es en el nombre, pero dice que el que creyere, dice que fueron a predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere, porque en ese tiempo había mucha incredulidad, aún así con los discípulos después de que Jesús salió de la tumba, ellos tampoco creían no lo podían creer que había resucitado. Sí. El que creyere, exactamente, hermano, y estamos hablando, ¿qué es lo que le estoy diciendo? El que creyere, obviamente, esas señales lo siguen en el nombre de Jesús. Lo que estoy plantando a la base es la diferencia, porque muchas veces creemos que la autoridad apostólica radica en nosotros porque nosotros gritamos que en el nombre de Jesús se hacen las cosas. Y la diferencia es que no se hace porque sencillamente, ¿por qué no se hace? Porque no tenemos o no, nunca vamos a tener el poder que tuvieron, que se les delegó a los apóstoles mismos que tenemos nosotros hoy. Lo mismo está diciendo el hermano Yobeli. Si tuvieres fe, todo lo que pidieras, que es la diferencia, con fe yo lo haré, no tú. Y estas señales le seguirán a los que creen. ¿Pero cuál señales? En mi nombre harán esto, esto y esto. ¿Sí o no? Sí, en el libro de Juan está toda la deidad de Jesús y habla sobre todo eso. Claro, la diferencia es que hoy, por lo que yo puedo ver y puedo entender, es que hoy se ha creado un movimiento donde la mayoría de las personas que, o muchas, en la iglesia a nosotros no pasa, pero sí tengo mucho testimonio de esto, de la mayoría de las personas que se creen apóstoles, que se creen super evangelistas, se creen con la capacidad y el poder que tenían los apóstoles. De hecho, ahí viene que si llueve oro, porque lo he visto, que si hay escarchas de oro, de que si hay, que si no, de que si la gente no tiene una manifestación por ello por B, no tienen al Espíritu Santo. Es más, se cree que en muchas iglesias que si hay alguien enfermo, no tiene a Jesucristo, porque la persona que tiene a Jesucristo no debería estar enfermo por el poder de Dios. Entonces, esa es la cosa, de la diferencia, ¿no? De lo que eran los apóstoles y de lo que somos nosotros hoy. Nosotros hoy tenemos el nombre, ellos tenían el poder, es la diferencia. Y además, si lo condicionamos, ¿para qué se le fue dada la potestad y para qué a ellos se le dio el poder? Para que evangelizaran y evangelizando pasara esto. Entonces, ¿por qué entonces lo hacemos de todas las maneras y no evangelizando? Eso es universalizar lo que se está diciendo. Como lo vimos, a los discípulos y a los apóstoles se les dieron potestad para hacer una serie de cosas que él escogió, le dio el poder, los equipó y le dijo no agarren muchas cosas de nada material. Bueno, ¿y por qué no hacemos eso hoy también? En Juan dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, siempre el mismo Jesús. Sí, claro, claro. Sí, ¿qué dice? ¿Quién fue el que levantó la mano? Creo, mi hermana Sofía, ¿no? O Beli, ¿cuál de las dos fue? No, ya yo hablé, que hable la hermana Sofía y Jeffrey después. Amén. Amén.
Sí, pastor, yo quiero dejarle una pequeña tarea y es que nos traiga, por favor, la prueba de que no podemos hacer los mismos milagros o que no tenemos la capacidad de hacer los mismos milagros o no sé. Y lo otro era que para la próxima clase si la dirige o si no cuando toque, no sé. Y lo otro era que yo estaba leyendo como el pastor nos enseñó en el griego original, el Juan 14:12, habla de mayores obras. Y la palabra obras en el griego es erga, que significa obras, acciones o hechos. No está limitado o reducido a una palabra que diga mayor evangelización, como lo que se acaba de decir. Entendemos que los milagros, las señales y las maravillas son primordialmente para evangelizar, para que vean el poder de Dios y crean. Pero también hay que entender que nosotros como cristianos, sobre todo lo que nos estamos levantando por nuestra familia, rompiendo cadenas donde nuestras familias no creen en Cristo, vamos a ser atacados, porque el reino de las tinieblas no quiere ver a un hijo de Dios levantándose y rompiendo cadenas por su familia. Vamos a ser atacados. So, estas palabras son muy, hay que honrarlas. O sea, hay poder. Sí, creo que también es para el cristiano, no solo para evangelizar, sino para aplicarla en nuestra oración, para los sueños y los deseos que tenemos en nuestra corazón, para nuestra familia. Bien. Bueno, esto es bien sencillo. Usted me pide que yo le explique si tienen capacidad o no, ¿no? Según, ¿qué versículo fue que me dijo, hermana, por favor? Que usted dijo que no, nunca vamos a hacer los mismos milagros que hicieron los apóstoles. No estoy hablando del pañuelito, estoy hablando de la capacidad de los milagros que ellos Ok. hicieron. La, Okay, la pregunta, sí, ujú. la pregunta es, ¿usted lo puede hacer? ¿Por qué no? No es ¿Dónde porque dice en no. la Biblia que no puedo? No estoy diciendo le pregunto, ¿usted ha hecho alguno? Sí, yo he orado y he visto sanación. Ok, usted ha visto sanación. La diferencia del apóstol a usted es que usted ha visto, ellos los hacían. Entonces, volvemos a lo mismo. Es que el problema es el No contexto. entiendo. Sí, le explico. El problema es el contexto. Cuando usted le da potestad, por eso expliqué al principio de qué significa la jerarquía, el contexto en que se lee, para qué se comisiona a alguien. ¿Ah? Si Jesús le da la autoridad directamente, si yo te digo a ti, mire hermano, usted directamente hoy tiene la tarea de llevar, no sé, a Luna a la iglesia, por ejemplo, ¿no? La tarea se le fue dada a usted, ¿sí o no? Que otra Ujú. persona pueda o no llevar a Luna a la iglesia es una cosa. Que usted la deba y la tenga que llevar sin permiso de nadie, porque yo que tengo la potestad, por decirlo de alguna manera, vamos a decir que yo soy el papá y le digo, usted llévela, ¿no? Entonces, yo le estoy dando la autoridad a usted de que usted la lleva, sin discusión, y usted la va a llevar cuantas veces usted quiera. La diferencia es que otra persona no tiene la autoridad y la obligación de hacerlo como usted, porque yo se la di. Y eso fue lo que vimos en la palabra. Por No ejemplo, entiendo, porque no, pero es que la pregunta es, estamos hablando de que Jesús le dijo a los apóstoles y al ajá, parecer solamente a ellos que mayores obras harán en su nombre, mayores obras que él ha hecho. sí, Entonces, tengo entendido por lo que estoy siguiendo en la clase y tomando notas, que esa palabra, yo no me puedo apegar a esa palabra porque fue para ellos y ahora no estoy entendiendo por qué voy al hospital a yo no orar dije por eso. hermanos que están enfermos. Yo no dije eso. Yo dije que la diferencia entre la comisión de los apóstoles y la que tiene usted es que ellos lo hacían porque querían. Usted debe usar el nombre de Jesús obligado. Esa es la diferencia. ¿Cómo? Como a los apóstoles se les comisionó sin el nombre. Los apóstoles iban y sanaban. Cuando Jesús le dice, vayan a la ciudad y no vayan. A ver, déjame si lo puedo ver aquí, porque entonces el problema es que si no se lo enseño. Pero no nos mostraste que ahorita Pedro dijo algo de que en el nombre de Jesucristo Nazareno. Por eso le estoy diciendo. Se quedó el nombre de Jesús para la iglesia. Te das cuenta que ellos empiezan en una etapa de su vida, y sobre todo la etapa tardía de la vida, mucho después, empezaron a usar el nombre después del poder.
Y eso fue lo que se le queda a la iglesia. Por eso es que leí todos los versículos atrás donde dice que se debe usar el nombre de Jesús. La diferencia es que la autoridad que tenían ellos era directa de parte de Jesús. Yo no estoy diciendo de que nosotros, si siempre he dicho, nosotros somos continuistas, nosotros creemos que hay milagros, que nosotros siempre oramos, pero oramos para que Dios por su voluntad haga el milagro. Esa es la diferencia. Yo no tengo autoridad de declarar nada arriba de nadie, porque además no se da. ¿Cuántas veces hemos declarado, profetizado y no ha pasado nada? Nada. Ahora, los apóstoles no tenían ese problema. Los apóstoles no tenían que declarar nada. Ellos, volvemos, los pañuelos, la sombra, lo quisieran, porque tenían directamente la autoridad de Jesús, se las dio a él. Esa es la potestad que estuvimos hablando. ¿Sí o no? Y después le mostré que por eso usaban el nombre de Jesús, que eso fue lo que se le queda a la iglesia. Amén. Eso es todo. No sé de qué otra manera podérselo explicar, ¿no? Porque Entonces, ¿podemos hacer los mismos milagros de sanar o no? Por ejemplo. volvemos a lo mismo. Dios, Jesús puede hacer lo que quiera. La diferencia es cómo tú usas, cómo tú te refieres a Dios. Porque tú puedes, tú no puedes, yo no puedo. Jesús puede hacer los milagros si se lo pedimos según su voluntad en el nombre de él. Los apóstoles no tenían que hacer eso. Los apóstoles directamente le decían, en el nombre de Jesús lo hace, y se hacía. Yo no veo ningún ejemplo en la Biblia que Pedro dijera, en el nombre de Jesús lo sanamos, y el cojo se fue y no se sanó. ¿Cuántos de nosotros en el nombre de Jesús lo usamos en vano todos los días y nadie se sana? Los demonios siguen igual, no andamos en santidad, hacemos lo que sea. No, esa es la diferencia. ¿Me entiendes? ¿Me copian más o menos lo que Tal estoy vez diciendo? tal vez me enredé cuando se dijo que las mayores obras era andar en avión o vehículo, que Jesús no lo hacía y nosotros no, Pero es whatever, que, pero mira, hermana, quería, yo te pregunto algo, déjame hacerte una pregunta. ¿De verdad usted cree que puede hacer? O sea, también tenemos que ir a la gramática y a la lógica. ¿De verdad tú crees que vas a hacer mayores cosas que Jesús? ¿En qué aspecto? ¿En qué área? ¿En qué ambiente? Nunca, jamás. Lo que está diciendo Jesús es, verán, verán. Y hablando propiamente de salvar almas para los que fueron comisionados. Es más, si se lo leí y se lo puedo volver a leer. Del pasaje de mayores cosas que ustedes harán. Mira, aquí está. Sí, mi hermano Jeffrey, por favor, porque se llama. Mi es hermana, que yo sí creo que lo puedo hacer porque Cristo lo dijo que yo lo puedo hacer y lo voy a dejar ahí, ¿cuándo? ¿Cuándo te lo dijo? en la palabra. Yo no leo la ¿Dónde? palabra para que él me Dime dónde hable. dice, y le dijo a Sofía mayores cosas que ustedes harán. Eso se llama universalizar. Y donde él dijo que la palabra obra se puede reemplazar por evangelismo. Pero es que yo no, porque el contexto Estamos habla, haciendo lo mismo. hermana, no, porque el contexto habla de la evangelización. Y Eso, la comisión, para qué hermana, leo la palabra? ¿Para qué leo la palabra? No es para que Dios me hable. por supuesto, pero es que la diferencia es cómo la aplico. Ujú. Porque, a ver, yo te hago una pregunta, ¿Qué fue lo que hizo Judas? Traicionó a Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? No sé, usted sabe, yo no sé. No, Judas traicionó a Jesús por oro, ¿no? Déjame hacerte una pregunta. ¿Hoy usted mintió? No que yo sepa. Bueno, que no sepa, pero ayer mintió. O usted pecó. Bueno, si usted pecó ayer o antier, usted hizo lo mismo que hizo Judas. Y si toma la palabra y la universaliza, usted debiera datarse una sola en el pueblo y haberse ahorcado. Porque esa es la paga de lo que hizo Judas. Eso es lo que se llama universalizar las cosas. Hay cosas que se leen en su contexto que tienen contexto social, contexto histórico. Eso lo explicaba muchas veces el hermano Marcelo. Los contextos te dicen a quién le toca y a quién no. Porque entonces sí, agarro lo que me gusta y lo que es bueno, pero lo que es malo no. Y así es como se debe interpretar. Por eso es que cuando digo, se comisiona a alguien para algo, se está comisionando. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿por qué para todos si es la evangelización? Porque Jesús lo dijo. Y hacer discípulos. ¿A quién? Un discípulo hace otro discípulo. O los apóstoles solamente hacen discípulos y ya no se hacen más discípulos. ¿Por qué tú bautizas hoy? Eso tiene un contexto. Eso se heredó de la iglesia primitiva. Entonces, hay cosas que no puedes universalizar. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. ¿Entiendes? Ahora, volvemos a lo mismo. Yo no estoy diciendo de que Dios no siga haciendo milagros. Yo los he visto, lo hemos visto en nuestra congregación. Lo que estoy diciendo de que no
tenemos poder ninguno. El poder lo tiene Jesús. Los No, apóstoles eso tenían está el poder de claro. Jesús. Ah, bueno, Eso eso es está todo. claro. Eso es todo. No, Y hablando de las obras, ¿qué obras? Porque volvemos a lo mismo. Si estamos hablando del contexto, ¿qué obras? Jesús nos generalizó y dijo, y mayores obras como qué, como cuál obra, qué obras se te ocurren, hermano, a ver. yo no voy a contestar, no, ya. Pero por eso le estoy diciendo, Es que hermano, estamos cherry picking, estamos eligiendo lo que queremos que cada cosa no, yo represente. le Yo estoy prefiero, explicando, si es hermana. posible, no, prefiero si es posible, si el pastor puede desenredar esto, porque estoy súper enredada con todo. Bueno, yo no entiendo cuál es el enredo, pero bueno. Bueno, hermano Marcelo, si usted quiere, pues, puede desenredar esto, por favor. A ver, a ver. Bueno, es que es mucho para el poco tiempo, pero en realidad lo que se está, yo creo que un poco lo que Viviana puso en el comentario es el principio del corazón del mensaje. Primeramente, Jesucristo estaba con los discípulos, el poder estaba con ellos fueron los escogidos y los primeros que se le dio la autoridad para hacer todo tipo de obra. Entonces ya esa potestad estaba con él. Una vez, cuando dice en Juan 14, dice que harán grandes cosas, mayores cosas harán, eso teológicamente es un poco, hay que desglosar, no se cree, no hay ningún teólogo que conozca o lectura, que comentaristas bíblicos que conozca, que interprete eso como que nosotros vamos a hacer mayores obras que Jesús, sino que en ese tiempo de las obras que Jesucristo hizo, que fue a los perdidos de la casa de Israel, donde después Pedro y Pablo alcanzaron los gentiles, entonces se cree que lo que está hablando es a nivel evangelístico, que las mayores obras es que en el territorio solamente de lo que recorrió Jesucristo se llevó a través de los apóstoles a los confines de la tierra, como dice Hechos capítulo 1. Ahora, se necesitaba un poder y ese poder es a través del Espíritu Santo. Creo que el pastor lo mencionó, que a través de Hechos capítulo 2, cuando fueron investidos del poder de lo alto, para evangelizar. O sea, todo lo que es los milagros, todo lo que es para evangelizar. Claro, es decir, la exposición del Espíritu Santo para poder entonces, hoy en día, que esos milagros funcionen y corran con la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que la diferencia es que caminaban con Jesús, una vez que Jesús ascendió al cielo, dijo, no se me vayan de aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto, pasaron 10 días más, y entonces fueron llenos del Espíritu Santo para poder evangelizar. A partir de ahí entonces es en el nombre poderoso de Jesucristo. Mismo vemos Hechos capítulo 2, donde el mismo Pedro, ¿verdad? Bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Después a partir de ahí todo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia, creo que lo que se estudió hoy es en la autoridad. La autoridad que Dios, Cristo, le dio a los apóstoles directamente, a la autoridad después que ascendió, y tiene que venir la llegada del Espíritu Santo en una manifestación distinta, porque el Espíritu Santo siempre estuvo, para nosotros poder hacer esos milagros. ¿Cómo hacemos los milagros hoy? Con la autoridad del Espíritu Santo en la voluntad de Él. Entonces ya no es a nivel intuitivo, creo que esa es la palabra que el pastor Pedro quería decir, que no era a nivel intuitivo cuando Jesucristo caminaba con ellos, que ellos iban y hacían los milagros intuitivamente, así de una, ya y ya está. Ahora es en el nombre de Jesucristo, porque Cristo ya, ¿verdad? Vino a la tierra, resucitó, hubo la victoria a través de la sangre del Cordero a todo lo que es las fuerzas del enemigo. Y sí es cierto, y esa es la parte que quería enfatizar, estaba esperando que se dijera, y quisiera decir, no es lo mismo entre los apóstoles y nosotros, y la diferencia es muy simple. A ellos se les dio autoridad inclusive sobre la palabra, ellos escribieron la palabra de Dios. Hoy nosotros no podemos escribir más, es un libro cerrado. Entonces, ha habido cosas que no son 100% iguales, pero el poder del Espíritu Santo, el poder de la voluntad de Dios para extender el reino, claro que va a pasar. Una vez le dije a alguien, ¿qué pasa si quieres evangelizar de repente el otro lado de un lago y le dices, así como Moisés abrió el mar
el mar rojo y le decimos, Señor, abre el mar rojo, lo más probable es que no se abra porque hubo un propósito específico para ese momento donde tenía que hacer un rescate del pueblo de Israel. Y creo que esa es la diferencia. Estoy tratando de volar a través del poco minuto que tengo, la diferencia de volar de lo que el pastor Pedro planteó, que es una disensión teológica importante, y a lo que se comprendió. Y creo que lo que se comprendió es, no puedo hacer milagros. Sí, puedo hacer los milagros, pero la autoridad ahora es en el nombre de Jesús. Como bien decía Viviana, creo que Viviana lo tomó muy bien en la explicación que puso ahí. Dijo, claro, en el nombre que los apóstoles no nombraron a Jesús porque Jesús estaba con ellos, el poder estaba con ellos. Entonces, es lo mismo que decir, bueno, me mandó, creo que fue el ejemplo que el pastor Pedro mencionó con Luna. Decía, bueno, es como decir, bueno, con Luis, por ejemplo, no, el padre Luis me mandó a que yo pudiera recoger a Luna, por ejemplo, ¿no? Ahora, una vez que Luis se fue de repente para otro lado, digo, no, en el nombre de Luis vengo a hacer. Entonces, es una situación de autoridad, pero los milagros se siguen dando. Por eso es que tenemos, ¿verdad?, los dones del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dice, bueno, ustedes mayores cosas van a hacer. Porque en realidad lo que él hizo fue darle el poder, la victoria a todo aquel que seguía, a los apóstoles directamente, y él iba a ascender. Por eso dice, bueno, mayores cosas, pero no por competencia en la obra de Jesucristo, porque si es por competencia en la obra de Jesucristo, marchamos. No hay nadie que pueda igualar la obra de Jesús, ni quiero competir con él, porque sé que voy a perder. Sino lo que está hablando es que en el propósito evangelístico, salvítico, vamos a poder recorrer más territorios, vamos a poder levantar más iglesias, van a poder restaurar de repente más familias, es a nivel salvístico. Entonces, el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo, hoy en día lo tenemos porque la guerra contra Satanás es una guerra espiritual. Y si no tenemos las armas espirituales para poder vencer las fuerzas del mal, careceríamos de herramientas para poder entonces evangelizar. De hecho, el Espíritu Santo se da convicción sobre el pecado. Entonces, por más que prediquemos, y creo que por ahí es donde el pastor Pedro estaba hablando, ¿no? Entonces decía, bueno, por más que prediquemos en una esquina, y predicamos, si el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, si el Espíritu Santo no toca esa vida, jamás será salva. Si queremos que alguien se sane de una enfermedad, por más que intentemos, si no es con la autoridad y la voluntad del Señor, no se va a dar, porque el Señor tiene de repente otros propósitos para esa persona. Entonces, creo que por ahí va. Es complicado decirlo otra vez de vuelta, lo que pasó el miércoles pasado, en 5 minutos. Pero intenté desenredar un poco. Teológicamente, el poder de Dios está sobre la iglesia. ¿Hay milagros? Sí hay milagros. Yo no escuché que el pastor Pedro dijera que no. Lo que sí escuché fue que la autoridad es distinta si lo comparamos con los apóstoles directamente. Y claro que es diferente porque a los apóstoles se le dio esa, es la base de los apóstoles, la que cierra, el fundamento es Cristo, la base de los apóstoles, y después viene la iglesia, después venimos nosotros. O sea, yo creo que él lo que planteó es a nivel jerárquico y a nivel autoritario, de autoridad, con respecto a la iglesia. Nosotros hoy leemos y forjamos las líneas teológicas de la iglesia a través de las escrituras de los apóstoles. Entonces, es como si estuvieran ellos, o sea, y seguimos las líneas. Entonces creo que por ahí fue, si no mal entendí, pero estuvo excelente, la verdad, la Solo, conversación. hermano, una cosa nada más que quiero agregar para irme. Solo que por eso siempre digo que hay que mirar el contexto. Cuando habla de mayores cosas que ustedes harán, está hablando, el Señor les dice, literalmente les dice, vayan solamente a los israelitas. E inclusive le dice, no a otro pueblo. Así mismo le dice, no vayan a otro pueblo. Yo los comisiono a ustedes para que vayan a ellos y le hablen. ¿Por qué? Porque eran duros de servir. Y cosas que ellos hacían era para que muchas veces el Señor hacía los milagros para que la gente creyera, para que viera. Y hay veces se iba corriendo porque no quería que la gente vieran. Entonces, lo mismo que pasó con la mamá. Oye, no ha llegado mi hora. Entonces, por eso digo que para qué Jesús comisionó a los apóstoles es muy importante, ¿no? Por eso le digo, no, cosas mayores que ustedes van a hacer. No, que cosas mayores que los judíos creyeran que ellos nunca. No había manera que pudieran creer en Jesucristo. Y siempre la base y el fundamento fue que creyeran en Jesús. Por eso, ¿qué mayores obras? No, que creyeran. Por eso lo dice aquí, Efesios 2:20, edificados sobre qué? El fundamento de los apóstoles, las columnas y los profetas, siendo principal la piedra del ángulo que es Jesucristo. Amén.
Amén, amén. Por eso les quería explicar, ¿no? Que lo entendí, lo entendí. Lo que pasa es que yo creo que donde el impacto fue que pudimos haber tenido una recepción de repente de que los milagros no se podían hacer hoy, ¿no? Creo que por ahí fue el asunto, ¿no? Que no podíamos hacer las obras que hacían ellos. O sea, bajo la autoridad. Nosotros estamos bajo el fundamento que Cristo, el fundamento de los apóstoles puesto a la iglesia y aplicamos las líneas de que estos apóstoles y los que el Señor les dio esa autoridad inclusive de escribir la palabra de Dios. No es lo mismo. Deberíamos tener más tiempo, Pastor Pedro, de repente, porque si bien sí entiendo un poco lo que Sofía mencionó, ¿no? Porque es un punto teológico, inclusive hasta teólogos en este punto, pero lo que es, si no me equivoco, lo que marcó es jerarquía y autoridad, dos palabras maravillosas, y puso al principio, Dios permitía una esfera limitada a la influencia del enemigo, Cristo vino para vencer al enemigo, 3, la iglesia vive ahora bajo la autoridad en el nombre de Jesús, con el fundamento dado a los apóstoles. Entonces ese es el orden, jerarquía, autoridad, pero sí se puede hacer, se va a hacer los milagros conforme a la voluntad de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo, después que el Señor Jesucristo ascendió y vino el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Santo, creo que lo dije, creo que más o menos, Sofía, podemos hablar, pero más o menos quedó, Pues, más o menos. con eso dejaste a Jeffrey afuera, que Jeffrey quería participar y no lo dejaste. Jeffrey se fue, creo. Pero bueno, Sofi, más o menos un poquito mejor, levanta la mano así un poquito mejor. Sí, un poquito menos. Bien, sí, es un tema que da para más, así que bueno, no tenemos que ir, lamentablemente. La verdad que es un tema, pero tranquilos, creo que Dios va a seguir hablando de este tema, vamos a seguir mirando. El asunto, yo considero de que hay dos líneas. Una es no caer en el asunto de yo puedo hacer lo que se me da la gana con el poder del Espíritu Santo y el otro es entender de cómo funciona esto. Es a través del Espíritu Santo, pero las líneas eclesiásticas es a través de las cartas, ¿verdad? Que tiene la doctrina, que es a través de los apóstoles. Entonces ese es el fundamento de la iglesia. Claro, el poder es el Espíritu Santo y es Cristo el que hace milagro. Me gustó lo de Viviana, sigo insistiendo. Lo de Viviana creo que lo resumió muy bien. Dijo, en este momento los apóstoles no nombraban a Jesús porque Jesús estaba con ellos. Nosotros tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada. Si en el nombre de Jesús, yo, Viviana, no puedo hacer nada. Así que yo creo que Viviana resumió bastante bien un poco pero seguimos hablando, Pastor Pedro, podemos seguir dando. Es interesante. Yo no quiero que nadie quede confundido. Simplemente hay que estudiar, es un tema difícil. Hay quienes dicen que ni siquiera hoy pasa lo que pasaba antes. Nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo y la libertad que el Espíritu Santo tiene. Creemos en todos los dones del Espíritu Santo. Amén. ¿Quedó claro? Quedó claro por las dudas, ¿no? Si alguien queda un poco, dice, no, pero ¿qué está pasando acá? Muy bien, Jorbelis, excelente comentario. Sofi, excelente. María José, lo que mencionó fue espectacular también. Todo fue maravilloso. Nos vamos contentos, nos vamos. Uy, Pastor Pedro me ganó en el tiempo, ¿eh? Así que todo esto lo voy apuntando, ¿eh? Así que vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vámonos contentos. Cualquier cosita puede llamarnos y hablamos, no se quede con nada, podemos hablar. Padre, en nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y las gracias por ser tan bueno, maravilloso. Gracias, Señor Padre, por esta clase, Señor, que sin duda está dejando de qué hablar y vamos a tener que seguir profundizando más, Señor Padre. La jerarquía, la autoridad, la línea, Señor, que tú has puesto, Señor, en la iglesia para nosotros plantar las bases doctrinales y seguir, Señor, el manejo de tu iglesia, Señor Padre, tus ovejas, las almas. Señor Padre, quiero darte las gracias por el Pastor Pedro, gracias por él, gracias por todo lo que le has puesto en su corazón, en su mente para esta noche. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, por todos los que participaron. Maravilloso, Señor, los que están en Facebook Live, los que están en Zoom. Señor Padre, nos vamos contentos entendiendo de que tú te manifiestas y entendiendo que hoy nosotros, Señor, gozamos del poder de tu Espíritu, Señor Padre, para vencer las fuerzas del enemigo, Señor Padre Santo. Gracias porque sí creemos en ti. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por darnos paz, entendimiento. Danos descanso esta noche, líbranos de accidentes, de todo mal, de toda enfermedad. Señor, bendícenos, llénanos, levántanos. Y estamos contentos y gozosos por estar en tu presencia. Danos descanso esta noche, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra es tuya. Y el pueblo de Dios dice bien fuerte, amén, amén. Bendiciones a todos, les quiero mucho, bendiciones. Gracias a todos, Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, Amén. bendiciones. Bendiciones. Amén.